La casona del perro. Relato compartido por suscriptor. Mi nombre es Jacinto y soy originario del estado de Guanajuato. Nací en Silao, pero he pasado el resto de mi vida en la ciudad de Guanajuato. Desde pequeño, siempre me han fascinado las historias de fantasmas y de miedo, especialmente aquellas que lo mantienen a uno aferrado a su lugar, haciendo que la imaginación vuele y se encienda por las noches. He tenido la suerte, o la desdicha, según cómo se vea, de vivir varias experiencias de este tipo, cosas que he visto, tocado y experimentado en carne propia. Trabajo como vigilante para una empresa que constantemente me cambia de sede, lo que me ha permitido conocer la ciudad en todos sus rincones y a todas horas. No me malinterpreten, a mí me ha encantado, pues he tenido la oportunidad de recorrer lugares que muchos ni siquiera saben que existen. Pero en una ocasión, en uno de esos lugares, me topé con algo que jamás hubiese imaginado, pues descubrí que alguien más vigilaba junto a mí. Creo que, para ser más preciso en lo que les contaré, necesito ponerlos en contexto. Me habían contratado para ser velador en una de las casas más misteriosas de Guanajuato. No es la única, claro, pero esta se distingue por la escultura de un enorme perro de raza bulldog que adorna el jardín al frente. Mi tarea era simple, vigilar el lugar durante la noche. El dueño me pidió explícitamente que no me quedara dormido durante el turno, que organizara bien mi tiempo para que eso no fuera un problema. Le aseguré que no tenía de qué preocuparse, pues con más de 25 años de experiencia como vigilante, jamás había cometido una falta de ese tipo. Así fue como llegué a mi primera noche en la casona, como le gustaba llamarla al dueño por sus características coloniales y su antigüedad. El lugar tenía unas cuantas cámaras de seguridad, la mayoría apuntando al patio, la sala de estar y las áreas de exhibición. Sin embargo, los demás cuartos, recámaras y pasillos no contaban con vigilancia, ya que, según el propietario, nadie vivía en esa sección y llevaba años abandonada. Además, para llegar allí era necesario pasar primero por el puesto de vigilancia y las cámaras de seguridad. Esa primera noche me encontraba a mitad de mi ronda cuando llegué a la sección de exhibiciones. No tenía claro qué era lo que ofrecía la casona como atracción, pero pronto me encontré con una serie de objetos relacionados con la independencia de México, uniformes, armas e incluso lo que decían ser la estaca en la que descansó la cabeza de don Miguel Hidalgo. Fue entonces, mientras observaba todo eso, que escuché un fuerte ruido proveniente del patio. Las luces estaban encendidas, así que tenía buena visualización de todo. Me acerqué a mi estación de vigilancia para revisar qué pudo haber causado ese estruendo. Al revisar las grabaciones, justo en ese momento, escuché claramente que alguien pronunciaba mi nombre. Eso me dejó desconcertado. Miré alrededor, pero no había nadie, solo un silencio inquietante que me envolvía. Lo más extraño fue que aquella voz me recordó a la de mi madre, ya fallecida. Con el corazón latiéndome fuerte, revisé la cámara de seguridad que apuntaba al patio y lo que vi fue, en cierto modo, algo casi divertido: un gato negro se había metido al patio. Me sorprendió que un gato lograra burlar la seguridad de la malla eléctrica, pero no le di más importancia. Después de todo, no era raro que animales pequeños encontraran la manera de colarse. Intentando calmarme un poco, encendí el televisor portátil que llevaba conmigo, uno de esos viejos modelos a blanco y negro, y me dispuse a ver algo de televisión. Pero aún con el televisor encendido, no podía dejar de pensar en esa voz que había escuchado y en cómo había sonado exactamente como mi madre. Aunque sabía que eso era imposible. Esa fue solo la primera noche. Lo que vino después fue mucho más perturbador. No habían pasado ni 5 minutos cuando escuché un ruido muy similar al anterior, pero ahora que me encontraba más cerca del patio, pude apreciarlo con mayor claridad. Escuché que el gato se quejaba, como si estuviera peleando contra algo. Sus maullidos eran espeluznantes, tan agudos que, por un momento, me parecieron casi humanos. Sentí un escalofrío al pensar que el animal emitía sonidos que se asemejaban al habla. Inmediatamente corrí a revisar las cámaras para ver contra qué se estaba enfrentando, y cuál sería mi asombro al darme cuenta de que la escultura del perro ya no se encontraba en su lugar. La sangre se me heló en ese instante. Lo primero que pensé fue que alguien se había colado para robar algo durante mi turno.
Sentí que me habían burlado y que mi reputación de tantos años como vigilante estaba en juego. Vi por la cámara cómo el gato negro escapaba con la cola entre las patas. Sin perder tiempo, tomé la macana y la pistola que me habían proporcionado y, con la lámpara en mano, salí al patio lo más rápido que pude. Tenía que abrir las puertas para llegar allí, lo cual me tomó unos 20 segundos. Al llegar, me quedé completamente desconcertado. Ahí estaba la escultura del perro, parada sobre sus 4 patas, o tal vez en otra posición. Para ser honesto, no recordaba con exactitud cómo estaba colocada al llegar aquella noche. Solo sabía que había visto una figura de un perro al entrar, pero no le presté atención a la postura en la que se encontraba. Revisé el exterior por si había alguien rondando, pero no encontré nada. Hacía tanto frío que el vapor de mi aliento se hacía visible. Decidí que la búsqueda ya no valía la pena, pero al darme la vuelta para regresar, algo capturó mi atención. Sobre la jardinera vi un par de huellas grandes, semejantes a las de un perro de gran tamaño. Las marcas de lodo y tierra se extendían hasta la entrada. Sea lo que fuese, aquello era mucho más grande que un perro normal. Con el corazón acelerado, alumbré los alrededores con mi lámpara, pero no vi nada más fuera de lo común. Decidí volver a mi puesto, no sin antes dirigir la luz al rostro de la escultura del perro. Parecía que vigilaba la entrada principal con sus ojos fijos. La noche transcurrió tranquila desde ese momento. El vigilante que me relevaba llegó unos 10 o 15 minutos después de que terminara mi jornada. Se presentó de forma apresurada, pidiéndome disculpas por su tardanza. Me comentó, algo avergonzado, que no le gustaba llegar más temprano, ya que en las madrugadas solía experimentar cosas extrañas y prefería que hubiera un poco más de luz. No le di mucha importancia, al fin y al cabo, yo vivía solo y no tenía a nadie que me apurara para llegar a casa. Antes de retirarme, recordé las huellas en la jardinera. Con el pie, moví un poco la tierra para disimularlas y limpiar el lugar. Cuando llegué junto a la escultura del perro, me quedé un momento observándola en silencio. No me había dado cuenta antes, pero sus patas estaban cubiertas de lodo. Era difícil de creer, pero por un segundo pensé que quizás, solo quizás, el perro de piedra se había bajado del pedestal para perseguir al gato. No tenía sentido, claro, pero después de tantas horas de trabajo y con el cansancio acumulado, decidí que lo mejor era descansar. Antes de irme, limpié las patas de la escultura y, como un gesto casi infantil, le acaricié la cabeza. «Nos vemos, amigo», le dije en voz baja, mientras pasaba los dedos por su frente. Recordé a mi viejo bulldog, que solía disfrutar de esas caricias. Fue entonces cuando noté algo que me dejó helado. Su cabeza ya no apuntaba hacia la entrada principal, sino hacia el lado contrario, mirando hacia la cerca. Sacudí la cabeza, intentando sacarme de la mente la idea absurda de que había visto al perro cambiar de posición. Definitivamente, esa primera noche me había afectado más de lo que pensaba. Al llegar a casa, esperaba encontrar algo de paz, pero mi descanso fue de todo menos normal. Ya era mediodía cuando, agotado, me quedé dormido. Suelo descansar boca arriba, con el cuerpo completamente extendido y un brazo colgando del borde de la cama. Sé que suelo roncar fuerte y que, cuando lo hago, es cuando más profundamente duermo. Pero en ese momento, no estaba del todo dormido, me encontraba en ese estado extraño entre el sueño y la vigilia. De pronto, volví a escuchar aquella voz que había escuchado en la casona. Era la voz de mi madre. No me asustaba, al contrario, sentía una nostalgia profunda. Esa voz que tanto extrañaba me llamaba por mi nombre, susurrándome cosas como cuando era niño. Mi madre había fallecido hacía muchos años, y si hubiera tenido la oportunidad de grabar su voz, sin duda la escucharía todos los días para no olvidarla. Pero esa vez, parecía tan real. Entonces, algo me sacó del ensueño. Sentí un leve roce en mi mano, la que colgaba de la cama. Me desperté de golpe. Era esa misma sensación que tenía cuando mi perro se acercaba para que lo acariciara. Aún podía sentir el frío de aquel toque en mi mano. Me quedé un buen rato en la cama, paralizado, sin poder conciliar el sueño de nuevo.
Esa noche, la presencia de la casona parecía haberse colado conmigo hasta mi hogar. Y desde ese día, supe que mi trabajo en ese lugar no sería nada fácil. Al regresar a la casona, lo primero que vi fue al perro, vigilando desde el mismo lugar donde lo había dejado la última vez. Me pareció divertido recordar cómo mi mente me había jugado una mala pasada, pero no me di cuenta de que el dueño ya me estaba esperando. Lo saludé y él me respondió con una pregunta que, en ese momento, me pareció extraña. ¿Visitó las exhibiciones después de haber ido al patio? Me preguntó seriamente. Le respondí que mi última ronda había sido en el patio y que sí había revisado las exhibiciones, pero eso fue al inicio de mi rutina. Él me comentó que se había encontrado huellas con lodo frente a una de las vitrinas. Lo raro es que no parecían de zapatos ni de calzado normal, sino de pies descalzos. Me sorprendió, ya que no había notado nada de eso en mis rondas. Seré sincero, soy un poco paranoico, y en ese momento pensé que tal vez era una broma para incomodarme o incluso una especie de novatada. Le aseguré al dueño que revisaría bien y que le informaría si encontraba algo fuera de lo común. Esa noche, todo parecía estar tranquilo. Mis rondines no cambiaron, me aseguré de revisar los cuartos de exhibición un par de veces, enfocándome en las vitrinas. Nada fuera de lo normal. Incluso el amigo de cuatro patas, el perro de piedra, seguía allí, observando. Cuando llegó el momento de mi relevo, le pedí a mi colega que me esperara unos minutos más para hacer un último chequeo. Todo estaba en calma. Así pasó toda la semana, y con los días, lo que había sucedido se fue diluyendo en mi mente. Pero justo cuando se cumplió una semana de aquel extraño incidente, las cosas volvieron a torcerse. Estaba viendo la televisión, ya pasaban de las 2 de la madrugada, y el cansancio comenzaba a hacerme cabecear. No había dormido bien ese día, así que decidí tomar una siesta de 15 minutos para reponerme un poco. Puse la alarma en mi teléfono, lo dejé en una repisa junto a mí, y me quedé dormido casi al instante. Pero algo comenzó a molestarme. No habían pasado ni unos minutos cuando sentí como si una mosca me estuviera picando en la mejilla. Traté de ahuyentarla con la mano sin abrir los ojos, no quería perder el poco sueño que estaba logrando. Pero esa cosa no dejaba de insistir, incluso, parecía que caminaba sobre mi frente. Ya harto, mientras sentía que estaba sobre mi mejilla, intenté atraparla con la mano, pero lo que agarré no fue una mosca. Sentí unos dedos, fríos y delgados. Solté un grito y me levanté de un salto, mirando a todos lados. Pero no había nadie. Solo la luz tenue de la recepción iluminaba el lugar. Fue entonces cuando escuché la alarma de mi celular sonar, pero ya no estaba en la repisa. De alguna manera, había terminado al otro lado del escritorio. Aún alterado, me acerqué para recogerlo, pero antes de que pudiera hacerlo, vi cómo mi celular era pateado hacia el fondo del pasillo. Me quedé paralizado. No había nadie allí, pero claramente lo había visto moverse por sí solo. Con el corazón latiendo a 1000, corrí a recogerlo, pero justo en ese momento, el televisor se encendió solo. No lo podía creer. Sentía que una maldita cosa estaba allí, jugando conmigo. Encendí más luces, tratando de calmarme, pero no funcionó. Mientras me dirigía al interruptor, una ráfaga de aire frío me golpeó la espalda. Me recorrió un escalofrío, y justo detrás de mí, escuché una voz que susurraba mi nombre, como si alguien estuviera justo a mis espaldas. No aguanté más. Estaba aterrorizado y solo quería salir de allí. Corrí hacia el patio, pero al mirar por el ventanal, vi al perro, o más bien, la estatua del perro, pero esta vez no estaba inerte. Parecía que sus ojos brillaban con un tono rojizo, mirándome fijamente. Sin pensarlo, corrí a la recepción para buscar mi macana y protegerme, por si aquel perro intentaba atacarme. Escuché claramente cómo algo comenzaba a correr hacia la casona, pero los ladridos resonaban en los cuartos de exhibición, como si buscara a alguien o algo. Miré las cámaras de seguridad, pero no se veía nada. Lo que sí noté fue que, en la cámara que apuntaba al patio, la estatua ya no estaba en su lugar. Pasaron unos minutos.
Los ladridos seguían resonando por toda la casona, mientras yo me mantenía agazapado debajo del escritorio de la recepción, con el corazón retumbando en mis oídos. Entonces, escuché que el animal regresaba, podía oír el sonido de sus uñas golpeando el suelo al caminar por el pasillo. Me asomé con cuidado por una esquina del escritorio, pero no vi nada al principio. De repente, justo frente a mí, apareció lo que parecía ser el hocico del perro, olfateando el aire. Sabía que yo estaba allí, lo sentí. Sin embargo, después de un momento, se alejó, sin prestarme más atención. Esperé un par de minutos antes de asomarme nuevamente. Todo parecía haberse calmado. Miré el monitor de la cámara que apuntaba al patio y, para mi sorpresa, la estatua del perro estaba allí otra vez, en su lugar, completamente inmóvil. Les juro que todo esto es verdad. Esa mañana, cuando llegó mi relevo, no pude contenerme y le conté lo que había sucedido. Él, entre risas, me dijo que no me preocupara tanto y, para que no malinterpretara las cosas, me explicó algo que me dejó pensando. Según él, el dueño de la casona había adquirido un relicario muy valioso que estaba expuesto en una de las vitrinas. Al parecer, ese objeto atraía cosas malas, especialmente en ciertos días. Pero el perro, esa estatua que llevaba allí mucho más tiempo que cualquier otra exhibición, tenía una función muy especial: proteger la casona y ahuyentar a lo que se atreviera a acercarse. Para ser honesto, en su momento me pareció una historia absurda, pero no les voy a mentir, despertó en mí un temor que aún no he podido sacudirme. Desde entonces, cada vez que llego a la casona, lo primero que hago es acercarme al perro para saludarlo. En ocasiones, incluso le pido su protección, aunque suene raro. Y sí, cada vez que escucho las patas de ese animal rondar por los pasillos, ya no me atrevo a interferir, simplemente lo dejo vagar por la casa. Aún tengo miedo de toparme con algo que no sea un perro, o, peor aún, de encontrarme con el perro mismo. Hoy en día, las voces y los ruidos en los cuartos de exhibición continúan, pero hay algo que me da un poco de paz: saber que ese guardián, aunque sea una figura de piedra, sigue ahí, protegiéndonos de lo que quiera entrar a la casona.